que claro, estamos en recesión. Digo, todavía vamos a ver exactamente qué son los detonantes. Yo me tiendo a estar de acuerdo con los que dicen que realmente estamos viendo el fin de un ciclo en China. Este ciclo de que nos ponemos en Wikipedia cada 2 semanas y vemos otra ciudad que nunca habíamos escuchado de 30 millones de personas. Realmente el crecimiento fue impresionante y hay que ver eh, cómo va a seguir eso en el futuro. Otra vez yo sigo con la hipótesis que a lo mejor no vamos a volver a ver el tipo de crecimiento de China, la insaciabilidad, no, eso no es la palabra, pero la demanda china por tantos recursos a nivel mundial. La otra cosa que estamos viendo es, aquí pongo capacidad y voluntad de expandir y competir con el dólar. Mm, Tal vez es más voluntad que capacidad. Vamos a ver qué tanto China realmente quiere intentar competir con el dólar. Yo también parto la hipótesis que otra vez compartido con otros que a lo mejor no va a ser ahorita mismo. Em, Había mucha anticipación de China y si iba a llenar el vacío dejado por ciertas mercados financieros, ciertos espacios financieros de Estados Unidos después de la crisis. Y había muchas razones por pensar en una ascensión de China como realmente poder geopolítico financiero. Uno importante fue, nada más viendo las cifras, vemos como las bancas chinas se convierten en los mayores del mundo y también vemos que sí son relativamente expansionistas. También hubo esos acuerdos bilaterales de swap entre yuan y divisas eh, locales. A lo mejor podemos adjudicar eso a la voracidad china por las materias primas provenientes de la región. Y también tenemos la apertura de la cuenta de capital y la plena convertibilidad de la yuan que todavía está en proceso. Yo creo que para medir exactamente cuál es la presencia de la divisa, perdón, si vamos a ver la evolución de la presencia de la yuan china con otros países, a mí siempre me gusta, no siempre, pero yo veo útil la forma de pensar las cosas en el circuito monetario, donde vemos dónde nace, dónde muere el dinero, cuál es su trayectoria. A mí siempre me gusta pensar si podemos poner un clip a un pingüino y a ver, trazar toda su vida. Me encantaría hacerlo con el dinero también, para que realmente podríamos mapear cómo va todo. Pero si tenemos tres circuitos, si vemos como de forma comparativa, en México estoy exagerando que nada más hay un circuito, pero hay un circuito muy dominante y es el circuito del dólar cuando las decisiones de inversión se hacen en el extranjero. Si tomamos el ejemplo, por ejemplo, de General Motors, se hace la decisión en la banca en Estados Unidos cuánto va a ser la expansión de esa empresa, vamos a decir, en México, y contemplado nada más en cuántos coches vamos a querer en Estados Unidos. Entonces se abre el circuito de crédito en Estados Unidos, completamente pensando en Estados Unidos. Nace un subcircuito de este gran circuito, pero es nada más pagar salarios, básicamente. Entonces casi ni cuenta como circuito, ya pongo un circuito. Lo que acaba de presentar la doctor Solorza, si podemos considerar el crédito otorgado por un Banorte como circuito local, hay un punto de debate. Yo me tiendo a decir que sobre todo no, pero es interesante. Y ahí llegamos al punto 3 de forma curiosa, que cómo medimos esas cosas. Y realmente si vamos por las cifras es un poco difícil porque normalmente, pues, como
aglutinan a todo, es muy difícil sacar exactamente dónde están los circuitos en esta información agregada. Y pienso que la mejor forma de pensarlo es conceptual. Y luego cuando tenemos bien el concepto podemos regresar a las cifras y interpretarlas de otra forma. Pero sí tenemos un circuito de Wall Street, un circuito chino, no hay ninguna duda. Perdón. Y también, si regresamos a Argentina, porque ahí me brinqué, perdóname, el circuito chino. Ayer la doctora Mireles nos puso un excelente mapa de las empresas, las inversiones, la inversión directa china en Brasil. Me gustaría uno de Argentina, no lo tengo. Sé que sí había, especialmente hace, que fue 4 años, un gran paquete anunciado de inversión china, sector energético, Argentina, transporte, un poco de telefonía, según yo. Y otra vez vemos el caso de esos grandes, esos anuncios de inversión china hechos con mucha fanfarrón, vamos a decir. Exactamente cómo van esos, pues muchos seguramente vamos a ir viendo en esos meses, pero yo creo que otra vez, y perdón por seguir con el mal chiste de tren de carretero, pero es muy cierto, muchos proyectos sí se pueden cancelar cuando cambian los vientos políticos, pero lo que sí tenemos son empresas chinas operando en Argentina, obviamente, y eso sí produce un circuito de crédito siempre y cuando son empresas financiadas en China que repatrian ganancias, que no siempre es el caso. Hasta se puede decir que es menor el caso en el circuito chino que en el circuito de Wall Street. Y ahora podemos regresar a eso. Pero sí hay semejanzas en su función. Yo creo que hay un argumento muy sencillo que siempre mata a quien aboga por la inversión extranjera, sea directo o cartera. Cualquier inversión exitosa va a sacar dinero del país. Lo que debemos esperar si estamos pensando en circuitos financieros y retener los recursos financieros en el país, ojalá sean inversiones no exitosas y quede más dinero en el país de lo que retiren, porque una inversión exitosa por definición es sacar dinero. Entonces, sea inversión china o estadounidense, va a obedecer esta lógica. Hay formas que se puede decir, ok, pueden invertir en el país, pero no pueden repatriar sus ganancias, tienen que mantenerlos en el sistema local, pero si eso va a apetecer muchos, dudoso. Pero tampoco quiero decir que es lo mismo la inversión china que la estadounidense, porque lo que hemos visto con la inversión de Estados Unidos en la región es que está acompañado con cosas un poco no deseables en una sociedad, golpes de estados en muchos países en los 70s que vinieron con algunas cosas, algunas groserías frente a la humanidad. En casos menores, normalmente vemos cómo Estados Unidos atrapa a otros países en sus procesos de financiarización en el mundo con trampas de deuda. Entonces es una coerción, no es la violencia terrible en Sudamérica de los 70s, pero todavía es una coerción, todavía es, yo digo, si provoca hambre en la gente es violencia, porque es dolor físico, ¿no? Digo medio en broma porque luego siento que abusan un poco de la palabra violencia, pero son procesos que van en un rango de coerción, violencia, y no hemos visto eso de los chinos hasta ahora en sus inversiones extranjeras, han sido un negocio. Y entonces, si estamos pensando si vamos a ir con... muchos dicen, pues ya tenemos que bailar con el diablo conocido o desconocido. No estoy de 100% de desacuerdo con eso y tampoco estoy 100% de acuerdo de decir que los chinos son iguales que los estadounidenses en su expansión extranjera, porque hasta la fecha no han sido.
Pero sobre todo, ¿por qué los necesitamos? ¿Por qué tenemos que, gracias, escoger entre un diablo conocido y no, no sé qué dije, entre el desconocido y el conocido? Porque regresando a los 3 circuitos que tenemos en Argentina y nada más un circuito que tenemos en México, ahí podemos regresar a la gran presencia de la banca pública en Argentina y Uruguay. Nada más, porque es país vecino, otra vez contrastando con México, vimos una crisis muy diferente en Brasil que en México 2008-2009 por el gran uso anticíclico de la banca pública bajo Lula en Brasil. El régimen de Kirchner en Argentina, podemos decir objetivamente, si vemos tasas de interés, tipo de cambio y control de inflación o falta de, realmente ha sido el país que más llegó a reconstruir un sistema, un circuito local que se podría, sin mucho problema, otorgar crédito en moneda nacional y mantener un circuito financiero dentro del país. Y es un contraste muy interesante con lo que está haciendo Macri, que si pensamos en términos espaciales, en tener un sistema cerrado donde no están constantemente saliendo recursos, ya es un desgarre total de este espacio, este nuevo trato con los fondos buitres. Entonces tenemos la reconstrucción y luego la redestrucción. Cuando estamos pensando en financiamiento local, circuitos nacionales, siempre es escandaloso, especialmente para yo diría, muchos alumnos que todavía no han cuestionado esas verdades absolutas que nos enseñan como la competencia internacional siempre es buena. Por favor, lean La Financiera, excelente artículo de la autosuficiencia nacional de Keynes en los años 30. Ahí les pongo la cita para que lean y para no hacer karaoke, yo creo que lo más importante de eso es retomar la idea a nivel nacional de democracia económica, que el dinero no es escaso, podemos tener proyectos públicos, financiamiento públicos por lo que queramos. Obviamente queremos expandir la universidad pública y gratuita. Se puede, no hay ninguna razón técnica por la cual no podemos hacerlo. Es democracia económica. Cuando lo ponemos a nivel internacional es soberanía económica. Hacemos como país lo que queremos hacer. No caemos en la mentira que necesitamos un Estados Unidos o un China dándonos dinero. Podemos hacer nuestro propio dinero, hacer lo que queremos sin interferencia financiera de afuera. Y eso es lo que está pidiendo Keynes. A base de esos, vamos a decir, morales económicas, es lo que tuvimos la época dorada del capitalismo, el desarrollo de muchos pueblos, muchas economías. Y si vamos a tener algo parecido en el futuro, vamos a tener que depender de nuestras capacidades financieras propias y no las externas. Muchas gracias. Le damos las gracias a Wesley Marshall y a continuación le damos la palabra a Derac Quintana. Él es doctor y licenciado en Economía y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como becario de investigación en diferentes proyectos de PAPIT. Ha impartido clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la Facultad de Ingeniería también de la UNAM. Su área de interés es el desarrollo económico, la política económica y el sistema financiero latinoamericano. Actualmente Aderac es profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y su ponencia se titula Regionalización de la banca en Centroamérica y Asia-Pacífico. Sí. Bueno, buenos días. Antes que nada, un agradecimiento por la invitación de las coordinadoras del seminario. Bueno, ajusté un poco el título. Obviamente, bueno, voy a hablar de la regionalización de la banca.
y bueno, le cambié experiencias en Centroamérica y lo acoté en el sudeste de Asia. En el sudeste de Asia porque al final de cuentas han experimentado, bueno, no por el mismo tamaño de economía, obviamente, si lo comparamos económicamente, ¿no? En cuanto a PIB, sino en el sentido de que comparten una larga historia de integración, no solamente económica, sino también existe hasta cierto punto un proyecto político y cultural en ambas regiones, por lo menos el proyecto, ¿no? Entonces, es interesante en ese sentido. Entonces, ¿qué es la regionalización? Pues bueno, como su nombre lo dice, solamente nos vamos a referir precisamente a esa expansión de la banca en la misma región. No es la internacionalización de la banca de los países desarrollados, sino estamos hablando de economías más pequeñas que buscan expandir, obviamente, buscar esas oportunidades de negocio más allá de sus fronteras de los países, pero limitadas por los espacios regionales, ¿no? Entonces, esto hago hincapié, bueno, más bien ya lo mencionó Marcia, que es también un resultado de un proceso de concentración y centralización de capital. Y al hablar de dos regiones, donde en un principio mencioné de que comparten un importante proceso de integración económico y financiero, pues bueno, al final de cuentas, la misma expansión de las empresas de estos países ha jalado, por decirlo de alguna manera, también la expansión de la banca, ¿no? Entonces, eso quiere decir por qué no se puede explicar la expansión productiva sin la expansión crediticia. Y obviamente para que se expanda una empresa, pues necesita un banco, ¿no? Un crédito. Entonces, al final de cuentas, tiene que ver con esa situación también. Entonces, hay fuertes vínculos económicos y financieros entre los más importantes conglomerados financieros y no financieros en ese sentido. Obviamente en años recientes, o bueno, en las últimas 2 décadas principalmente, el proceso de regionalización en ambas regiones se ha acelerado, sobre todo por las reformas financieras. Y bueno, ahorita vamos a mencionar en cada una de ellas. Y cuando hay un grado de avance en la consolidación del espacio regional, pues obviamente también se han visto en años recientes la participación de actores internacionales. Entonces, al final de cuentas, en ese proceso de concentración y centralización del capital ha sido aprovechado por los bancos internacionales para adquirir a estos bancos que son más grandes y buscando nuevas también oportunidades en esas regiones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado en Centroamérica? Entonces, bueno, en Centroamérica, bueno, está el mercado común centroamericano. Bueno, cuando hablamos de Centroamérica, obviamente me refiero a 5 países solamente. Sin embargo, el mercado común centroamericano en años recientes ha tenido un fuerte vínculo y se ha expandido principalmente hacia Panamá y República Dominicana. Entonces, y bueno, y obviamente con los Estados Unidos. Entonces, es un espacio de integración dinámico desde la década de 1950. Cuando hacemos y cuando se hace referencia a América Central, son esos 5 países más Panamá, ¿no? Entonces, bueno, por eso es Centroamérica, pero no podemos dejar a Panamá afuera, entonces, al final de cuentas, ¿no? Entonces, miren, después de serios conflictos políticos y sociales que se desarrollaron entre los decenios de 60 y 70, pues, digamos, el mercado común centroamericano sufre ciertos problemas, pero en donde esos conflictos, sobre todo que se dan en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, pues principalmente, por ejemplo, la banca de Nicaragua es la que más se regionaliza en esos años, obviamente por cuestiones también políticas y de negocios, ¿no? Buscan otros negocios en la misma región. Entonces, ya el proceso de regionalización inclusive se da desde esos años, cuando se registran esos conflictos políticos y sociales, principalmente en estos 3 países. El retorno de la paz en la década de los 90, y digo la paz entre comillas porque, bueno, no sé, en El Salvador resulta que, no sé, hay más armas per cápita que en cualquier parte del mundo, ¿no? Por eso es entre comillas.
se acelera el proceso de regionalización, obviamente, y crecen esos vínculos económicos transfronterizos. Hay un nuevo resurgimiento de ese mercado común centroamericano y eso hace posible, se acentúa más. Y entonces ya no solamente la banca de Nicaragua regionalizándose, sino también la banca del Salvador, la banca de Costa Rica. Entonces, y algo muy importante, que los bancos, los principales bancos forman parte de los grandes corporativos regionales, ¿no? Entonces, bueno, en los últimos años, pues ya lo vuelvo a mencionar, se ha registrado la presencia de participantes internacionales. Esto tiene que ver con el grado de extranjerización de la banca que en algún momento ya mencionó Marcia. Bueno, aquí está un poco un cuadro sobre la presencia de la banca regional. Cabe mencionar aquí algo muy importante en el país, en la banca colombiana, que en los últimos años ha tenido una importante expansión, sobre todo en Centroamérica, ¿no? Y que ha ido adquiriendo otros bancos, ¿no? Si se fijan en el cuadro, pues tiene participación en Centroamérica y Panamá, ¿no? En la banca colombiana, sobre todo Banco de América Central, con Bancolombia y Banismo. Y bueno, también obviamente pues hay cierta participación de la banca estadounidense por medio de Citibank, por medio de México con Banco Azteca, bueno, si se le puede llamar banco, y Procredit con Alemania, ¿no? Y en la parte de abajo de este cuadro, el capital regional, pues bueno, ahí vemos que, por ejemplo, Promérica y la FICE, que es la banca nicaragüense, pues bueno, ya estaba regionalizada, pero bueno, y ven la importancia, por ejemplo, de Promérica, que tiene presencia en todos estos países, ¿no? Guatemala, pues bueno, es una banca más corporativa, es la menos regionalizada, pero bueno, también tiene presencia en otros países, sobre todo con Banco Industrial Continental, la banca hondureña con Ficosa, Panamá con General, BCT con Costa Rica. BCT es un banco público, es banca pública, es el más grande de Costa Rica, y República Dominicana, pues principalmente Panamá y República Dominicana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el sudeste de Asia? Bueno, aquí, por ejemplo, hay un acuerdo también de integración que se llama la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, donde es un espacio que se promueve el crecimiento, la civilidad y la cooperación desde la década de los 60, en Centroamérica desde los años 50. A partir de la década de los 2000, también como un poco parecido en Centroamérica, pues, va a tomar un mayor dinamismo el proceso de integración económica, y esta región pues tiene un fuerte vínculo económico y financiero, sobre todo con China y Japón. Obviamente después de la crisis financiera asiática, la estabilidad e integración de los mercados financieros toman una mayor relevancia, y apenas el año pasado, después de una discusión de varios, casi 5 años, pues se crea una zona bancaria libre, que implica que 2 Estados miembros pueden firmar un tratado bilateral que permiten a sus bancos actuar en los territorios de su socio con los mismos derechos y flexibilidad operativa que tienen los bancos nacionales, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una zona bancaria libre a partir del año pasado, entra en acción. Este cuadro nos dice los bancos en los países emergentes, en la expansión internacional vía las adquisiciones desde finales del desde el 2007, ¿no? Entonces, bueno, vemos ese fuerte vínculo que ya había mencionado de China con la región del sudeste, en Tailandia principalmente. Los bancos coreanos también tienen una importante presencia en la región, y bueno, y también sobre todo los bancos malasios y singapurenses son los que tienen importante presencia en el sudeste, ¿no? Son los más integrados, digamos, o los más regionalizados en ese sentido. Y bueno, aquí hay los bancos colombianos, que ya había hecho mención hasta abajo, ¿no? Que tiene presencia en todos estos países, ¿no? Es interesante cómo la banca colombiana se ha ido regionalizando, sobre todo en Centroamérica, y ha ido adquiriendo en otros lados, ¿no? En este cuadro podemos ver los bancos de países emergentes y un poco la cuota de mercado en otros sistemas bancarios como porcentaje del total de activos en el 2014.
Y bueno, China vemos que tiene presencia en el total de activos en Camboya, ¿no? Y así en Indonesia, en Filipinas y Tailandia, ¿no? Que son las economías un poco más grandes. Bueno, así se lee un poco este cuadro, ¿no? Entonces ahí vemos un poco esa presencia que a lo mejor puede resultar un tanto marginal, pero bueno, nos da un panorama muy general de cómo ha sido ese proceso de integración. E inclusive llama la atención de Colombia, vuelvo a insistir, de que tiene una presencia en la banca regional del 18%, ¿no? Entonces, bueno, ante todo esto, pues en la regionalización en ambas pues aparecen nuevos retos y riesgos a nivel regional, ¿no? Ha habido, pues bueno, primero pues se pierde cierto grado de eso, bueno, entran en discusión estas ideas de si se pierde grado de soberanía sobre los sistemas de pago, ¿no? No sé, en Centroamérica, con la mayor presencia de la banca colombiana, por ejemplo, y bueno, y también pues se tiende a aumentar el grado de extranjerización bancaria, porque los bancos obviamente empiezan a consolidarse y empiezan a ser adquiridos por los internacionales, ¿no? Y obviamente, pues bueno, siempre aumenta el riesgo de crisis al existir huecos legales, pero y en la supervisión y regulación, pero sobre todo regional, ¿no? O sea, si de por sí es difícil esos marcos de supervisión y regulación a nivel local, pues bueno, ¿cómo va a ser a nivel regional, ¿no? Sobre todo con esa zona bancaria libre, por ejemplo, que se da en el sudeste de Asia. Y bueno, principalmente y aquí vemos obviamente los grados de extranjerización, cómo ha ido cambiando, ¿no? O sea, primero se da un proceso de regionalización y después, pues bueno, hay un camino hacia la extranjerización. Y bueno, en Filipinas vemos que es el 60%, en Camboya el 88%, en Indonesia el 54%, Tailandia el 79%. Y bueno, en Centroamérica llama la atención en El Salvador, que es el 97%, Nicaragua, Guatemala y Honduras más o menos es el 50%, ¿no? Entonces, si revisamos un poco hacia atrás, obviamente los grados de extranjerización serán un tanto menores, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias a Derac y le damos la palabra ahora a Roberto Soto. Roberto Soto es doctor en Economía, egresado de aquí de la Facultad de Economía, bueno, el posgrado en Economía. También realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios de Administración Pública de la UNAM. Actualmente es investigador en la Universidad Autónoma de Zacatecas y sus líneas de investigación son finanzas internacionales, sistema financiero y financiamiento de políticas públicas. Te damos 20 minutos. Me quedé dormido. Bueno, el tema que voy a tratar después de la primera sesión que tuvimos en el mes de enero y con las observaciones que me hicieron los comentaristas, lo enfoqué en las microfinanzas, pero retomé solamente dos países, Bangladesh y México. Entonces lo que vamos a hacer, o voy a presentar en este seminario, en el 16º seminario de Economía Fiscal y Financiera, es una perspectiva de las microfinanzas.